Bienvenidos a el último foro económico de este año, foro económico convocado por el diario Montañés, el último y un poco distinto, como pueden ver. Se lo explico rápidamente. Nuestro director Íñigo Noriega no está hoy aquí, no puede acompañarnos por motivos de salud, nada grave. Esperamos que esté de vuelta ya con fuerzas para el mes de enero y les envía sus disculpas y sus saludos por no poder acompañarles en esta última sesión. Una sesión en la que vamos a hablar más de conceptos, quizá de ideas, que de cifras, porque la economía también va de eso. Y lo que no cambia es que vamos a hacerlo con un especialista. En este caso, hoy tenemos con nosotros a Antón Costas. Bienvenido, Antón, gracias por acompañarnos. Costas es catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y expresidente del Círculo de Economía, que también tiene su sede en la ciudad condal. Y desde allí ha tenido una tribuna privilegiada para vivir todo el proceso y mandar algunos mensajes claros y contundentes durante este periodo a quienes estaban en cada una de las partes. Lo verán a lo largo de su ponencia, que una de sus características es precisamente la claridad en sus ideas y a la hora de exponer sus argumentos. El concepto del que nos va a hablar hoy, sobre el que va a versar su ponencia, es el contrato social. Un nuevo modelo social que él cree que tiene que ser renovado en el caso de España. Venimos de unos años atrás, de un modelo que procede de la transición y es necesario renovarlo porque considera que es clave para reconciliar el crecimiento, el progreso social y también la democracia, tres patas fundamentales en cualquier sociedad. Y lo define como un compromiso entre quienes tienen una situación más cómoda, más privilegiada y aquellos que no tienen un día a día tan bueno. Como curiosidad, el señor Costas tiene un vínculo bonito, además, con nuestra ciudad, con Cantabria, porque fue vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo cuando al frente de aquella nave estaba el señor Ernest Lluch, alguien a quien en esta comunidad se recuerda con mucho cariño. Le ha dado tiempo a pasear un poquito por la ciudad y a ustedes recordarles que todas las preguntas y cuestiones que quieran plantearle a nuestro invitado tienen unas tarjetas en sus mesas donde pueden ir escribiéndolas y se las trasladaremos al finalizar su ponencia, que empieza a partir de este momento. Señor Costas, cuando quiera. Sí, ahora sí. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias. Agradecimiento al diario por la invitación que me han hecho y por esta oportunidad, por esta alegría de poder compartir con ustedes este desayuno de esta mañana, esta conversación en este desayuno, en estos días además prenavideños. Insisto, para mí es un honor, pero especialmente es una alegría. Una alegría. Gracias también a las palabras de presentación de Pilar. Decía ella, dice, que no le he contado mucho lo que voy a decir, pero decía una cosa que me viene bien. Dice, no va a trabajar con cifras, va a trabajar con ideas, ¿no? Está bien, esto me ha hecho. No soy muy partidario en mis conferencias de utilizar el PowerPoint, ¿no? Entre otros motivos porque recuerdo que hace años, cuando iba a participar en un evento similar a este en Santiago, que organizaba en aquel momento el rector de la Universidad de Santiago, cuando me tocaba intervenir a mí, aún lo recuerdo como si fuese hoy, ya iba hacia la tribuna y viene él, me saluda y me dice, Antón, ¿tú también traes un PowerPoint o tienes algo que decir, ¿no? Entonces aquello me dejó y desde aquel momento dije, yo iré a los sitios cuando me inviten a decir algo, pero no a utilizar cifras porque probablemente en la mayoría de los casos se conocen y en todo caso marean. Por lo tanto, sí que yo quiero transmitirle hoy algunas ideas, no demasiadas, pero algunas ideas que me interesaría después compartir y discutir si son de su interés en el coloquio, ¿no? El concepto puede ser el concepto de contrato social un poco hermético al principio, pero déjenme comenzar con una pregunta que he hecho en un artículo en una de mis columnas recientes en La Vanguardia. Comenzaba más o menos de esta manera. ¿Qué tienen en común las personas que han votado al Brexit, las personas que han votado al Donald Trump, las personas que en Polonia, Hungría o Italia
han votado a partidos que llamamos, para no entrar en detalles, populistas, o los chalecos amarillos franceses de estas semanas, o si quieren, viniendo ya a nuestro país, ¿qué tienen en común también los votantes de Vox en Andalucía? ¿Qué hay de común en todo esto? Así, a bote pronto, de manera inmediata, uno podría pensar, utilizando aquella frase de, creo que era de Leopoldo Calvo Sotelo, dice, mire, son hechos distintos y distantes. Pero yo creo que si se ven un poquito de cerca, en la proximidad, responden, a mi juicio, a una lógica común. A una lógica común que es cómo de pronto las clases medias empobrecidas y airadas de nuestros países quieren salir de esa invisibilidad en la que estaban hasta hace muy poco. Y a mi juicio lo hacen cobrando visibilidad a través de mecanismos diferentes. Uno de ellos, los franceses, el color amarillo de los chalecos, es una forma de hacerse visibles personas que al menos las élites, entre las cuales no es, lo de las élites no es una denuncia, entre las cuales creo que estamos la mayoría de los que estamos aquí, las habíamos dejado de lado. Pero otra forma de hacerse visibles, a mi juicio, es utilizando un derecho que tienen esas clases medias en sentido amplio, el derecho que tienen al voto. Y han comenzado a utilizar, a mi juicio, el voto de una forma estratégica. El uso del voto que estaban haciendo hasta ahora no les permitía visibilizarse. El uso del voto a nuevas formaciones políticas o nuevos dirigentes políticos que calificamos probablemente en muchos casos a la ligera de populistas, les permite hacerse visibles. Esta es mi explicación de lo que estamos viendo en todos los países occidentales, pero más allá también de Occidente, exactamente igual. Hay otras explicaciones alternativas, porque esta no deja de ser un poco, digamos así, economicista, aunque no me asusta la palabra, porque he dicho clases medias empobrecidas y airadas. Dices, bueno, hay otras explicaciones, sí, la cultural. La idea que después de un largo periodo de políticas liberales, especialmente en el ámbito de derecho de las minorías, esta otra explicación vendría a decir, los conservadores, de nuevo en un sentido amplio, podemos estar muchos de nosotros, hemos dicho, ya está bien de derechos a las minorías, ahora vamos a equilibrar las cosas. Esta es la explicación culturalista. Y hay una tercera explicación que ya verán cómo comenzará poco a poco a hacerse visible. De hecho, ya ha comenzado en España a partir del voto a Vox Andalucía, que es la explicación que tiende a buscar personalidades autoritarias, psicología autoritaria dentro de los votantes. Es la idea de un voto fascista que ha aparecido, ¿no? Esta deriva que tuvo también ya presencia en los años 50 para explicar el voto al fascismo y al nazismo. La veo muy peligrosa. Yo lo que le sostengo aquí, en primer lugar, es que sostengo mi tesis es que lo que estamos viendo es la reacción de clases medias, insisto, empobrecidas a lo largo de las últimas décadas y que ahora de alguna manera están tomando una cierta revancha. Y si tuviese que demostrar rápidamente, porque creo que es así, les diría, fíjense en la geografía del malestar en todos los países occidentales. Esa geografía quiero decir, dónde viven, en qué comunidades viven los votantes del Brexit, en qué comunidades viven los votantes de Trump, en qué comunidades viven los chalecos amarillos franceses, en qué comunidades viven. La geografía, hablo de eso. Y si se ponen un poquito rápidamente, sin buscar documentación, verán que esa geografía es en todos lugares lo que podríamos llamar las periferias de las grandes urbes, las periferias rurales o de ciudades pequeñas y medianas. Es ahí, en esas comunidades, donde se está manifestando de una forma más intensa este malestar con sus consecuencias sobre el caos político, sobre la democracia, ¿no? Insisto, esa es mi idea, esa es mi tesis. ¿Y qué tiene detrás ese malestar, a mi juicio, ese malestar social? El retorno de la desigualdad a nuestros países.
el retorno. La desigualdad es un concepto que tiene dimensiones múltiples, hasta tiene una dimensión normativa, normativa en el sentido de que todos, más allá que seamos ricos o pobres, tenemos un sentido moral de lo que es algo admisible o no admisible, justo o injusto. Cuando hablo de la dimensión normativa de la desigualdad que todos llevamos dentro y que en ocasiones nos lleva a decir esto no es justo, esto no lo acepto, mi idea es esta: lo que está detrás de esas clases medias airadas, que tienen ira, que tienen en muchos casos odio, dice, hay el retorno a mi juicio de la desigualdad. Y la desigualdad, metafóricamente para mí, es como un poderoso disolvente del pegamento que cualquier sociedad, la nuestra, y cualquier economía, en particular la economía de mercado, necesita para funcionar de forma armoniosa. Insisto, aunque no seamos conscientes, una sociedad liberal como la nuestra necesita de fondo algún tipo de pegamento. Para mí, ese pegamento es la noción que ahora explicaré un momentito de contrato social. Sin ese pegamento invisible, nuestras sociedades no pueden, y la economía de mercado especialmente, no puede funcionar de forma armoniosa. Es imposible. Es imposible. Por lo tanto, ahí entro, insisto, la idea de contrato social. Voy rápidamente. Dice, miren, si ustedes recuerdan un poco el bachillerato en función de lo que después hayamos estudiado, ¿no? Todos los filósofos políticos, desde Rousseau hasta también los filósofos económicos, pero Rousseau, Amartya Sen, premio Nobel, o hasta los libertarios, Robert Nozick, todos ellos han teorizado la existencia en nuestras sociedades de un contrato social de fondo. Todos los filósofos políticos, porque les decía antes, es imposible comprender el funcionamiento de una sociedad, y cuanto más liberal, más imposible de comprender sin percibir, sin saber que ese pegamento de fondo existe, se llame como se llame. Para ir, insisto, de forma rápida, miren, las sociedades occidentales, después de la tremenda desigualdad que se crea a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la industrialización de la segunda mitad del XIX y la primera globalización de la segunda mitad del XIX, crean por primera vez una riqueza espectacular. Los grandes nombres familiares que aún nos suenan tanto en Europa como en España o en Estados Unidos, hasta en Santander, son apellidos que nacieron a finales del XIX, comienzos del XX con la industrialización, todos. Pero aquella etapa que fue de creación de riqueza espectacular era como una especie de dios Jano. Su cara tenía dos lados, una cara amable, brillante, que era la riqueza, la nueva riqueza, pero la otra cara, que era una cara más amarga, la pobreza extrema, la desigualdad. ¿Recuerdan la novela de Dickens, como Historia de dos ciudades? ¿Cómo comienza? Con esta frase: era el mejor de los mundos, punto, era el peor de los mundos. El mejor de los mundos es esa riqueza, el peor de los mundos era la pobreza y desigualdad. Eso lleva a la Primera Guerra Mundial, eso llega a los años 20, eso lleva a la Gran Depresión de los años 30 y eso lleva a la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera, se sale con un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que lo podemos ver de dos formas, insisto, las dos de forma muy rápida. Lo podemos entender como un compromiso de aquellos a los que les va bien en la vida, que les va bien en la economía de mercado, en el capitalismo, con aquellos otros que se estaban quedando atrás. Es decir, los primeros estarían dispuestos a aportar a través de los impuestos parte de su riqueza para hacer que nadie se quedase atrás. Pero si lo quieren ver, y estamos en un ámbito económico, de una forma más económica, lo podrían ver de esta forma. Dice, miren, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40 y primeros 50, las izquierdas políticas y sindicales, que tenían hasta aquel momento como enemigo irreconciliable
Irreconciliable es abatir, a derrotar, no a negociar, a derrotar, que tenían como enemigo irreconciliable. El capitalismo, si hacen memoria en los años 40 y 50, las socialdemocracias, los socialismos, los comunismos y los sindicatos vienen a decir lo siguiente: miren un momento, nosotros vamos a aceptar que el sistema de economía de mercado, el capitalismo, bien regulado, es un buen sistema de creación de riqueza. Lo vamos a legitimar socialmente. Pero a cambio les pedimos a ustedes, déjenme decirlo así, las derechas, los conservadores, que acepten la creación de un nuevo Estado social para repartir mejor esa riqueza que crea el mercado. Ese es el gran contrato social que se crea. Las izquierdas legitiman al capitalismo regulado keynesiano, y las derechas aceptan crear un nuevo Estado social. ¿Con qué finalidades? Con dos grandes finalidades. Una es hacer verdad el principio liberal de igualdad de oportunidades, que la vida no dependa de la cuna en la que has nacido. Y se crearon dos instituciones, dos instrumentos muy poderosos en aquellos años, los años 40-50, para hacer verdad ese principio de igualdad de oportunidades. ¿Cuáles eran? Los sistemas educativos públicos y universales, principio de igualdad de oportunidades, y los sistemas sanitarios públicos universales, igualdad de oportunidades ante una enfermedad. Y a la vez, el otro gran objetivo, ¿cuál fue? Erradicar la pobreza de los mayores, que era el gran problema social de nuestros países hasta prácticamente los años 1960. ¿De dónde venía esa pobreza de los mayores? Básicamente de dos circunstancias. Cuando te quedabas sin empleo, no porque fueses un mal trabajador y te despidiesen, cuando te quedabas sin empleo por una crisis, la crisis de los 30, perdías los ingresos laborales. Como no había cobertura para la pérdida de ingresos laborales, entrabas en la pobreza tú y los tuyos. Y segunda circunstancia, cuando por circunstancias de edad o de la vida o de una enfermedad, de un accidente, tenías que jubilarte, digamos así, tenías que dejar de trabajar, no había cobertura de ingresos para la pérdida de ingresos laborales y tú y los tuyos entrabas en la pobreza, excepto que algún hijo te acogiese, alguna hija especialmente, o alguna entidad de beneficencia. ¿Cómo resolvimos la pobreza de mayores? Con dos grandes instituciones, los seguros de desempleo, los seguros obligatorios de desempleo y los sistemas de pensiones públicas. Dos grandes mecanismos cuya finalidad, ya lo saben, es dar cobertura de ingresos cuando se pierden por motivos de paro o cuando se pierden por motivos de jubilación. Ese contrato, ¿y cómo se financiaron este nuevo Estado social? Con un nuevo sistema fiscal. Este contrato social, las izquierdas, las derechas, para ser grosero, insisto, funcionó muy bien. En economía hablamos de los 30 gloriosos, las 3 décadas que siguen a ese contrato social. Todo funcionó bien, fueron los mejores años de nuestras vidas, digamos así. Y España construyó un contrato social de ese tipo en marzo de 1977. Si ustedes tienen la curiosidad al salir de aquí, no lo hagan ahora, entrar en Google, ¿no? Si tienen la curiosidad de buscar en Google los acuerdos de la Moncloa, y si se los leen todos, verán que los acuerdos de la Moncloa es exactamente ese contrato social que les acabo de decir. Las izquierdas españolas, los sindicatos aún en aquel momento no legales, aceptaron una especie de acuerdo de rentas a cambio de que las derechas españolas, los conservadores, aceptásemos la creación de un nuevo Estado social. Y funcionó relativamente bien. Pero a partir de los años 80, algo comenzó a ir mal. El mejor indicador que tenemos hoy es
si no fuese tan reacio a utilizar PowerPoint, se lo pondría, es cómo ha evolucionado la desigualdad. A partir de los años 70, la desigualdad disminuyó de una forma espectacular desde los años 30-40 hasta los años 70, los mejores años de nuestras vidas. Y comenzó a subir de una forma también espectacular a partir de los años 80, hasta llegar en este momento donde en muchos países, no en todos, los niveles de desigualdad son exactamente iguales a los previos a la Primera Guerra Mundial. La desigualdad ha vuelto. ¿Por qué motivo? Rápidamente. Dice, yo creo que las cosas comienzan en los años 70 y 80, con aquello que ustedes recordarán, y en Santander lo recordarán, yo soy de Vigo, lo recordarán perfectamente de lo que llamamos la desindustrialización, lo que fue la deslocalización de muchas de las actividades manufactureras, que eran unas buenas actividades de creación de empleo y de buenos salarios. La desindustrialización, la deslocalización fue el primer fenómeno, el primer proceso de empobrecimiento de las clases medias y de aumento de la desigualdad. Las reformas que vinieron a continuación en los años 90, las reformas llamadas las reformas económicas, también tuvieron ese efecto. Tengo que ir rápido. Y ahora, ¿cuál es el riesgo? Que aquella desindustrialización que vivimos en los años 80 y que fue tremenda para clases medias y trabajadoras, pueda volver a comenzar a producirse con lo que podríamos llamar descarbonización de la economía. ¿Ante qué salieron a la calle los chalecos amarillos franceses? Ante un impuesto nuevo al combustible, al gasoil, justificado por el gobierno de Macron como una política medioambiental, una política contra el cambio climático. Claro, ¿cuál es el miedo? Y yo creo que un miedo razonable de estas clases medias periféricas que, entre otras cosas, tienen que utilizar el coche para ir a su trabajo. ¿Cuál es el miedo? Que vuelvan de nuevo a pagar ellas las facturas de lo que es una política que necesariamente tendremos que hacer, pero que vuelvan a pagar a ellas ese cambio. Yo creo que es este malestar de fondo lo que justifica, insisto, ese malestar que hay en nuestras sociedades y las consecuencias políticas en términos democráticos que tiene ese malestar. ¿Qué es lo que creo que tendríamos que hacer en nuestras sociedades? Miren, a mi juicio es colocar el empleo y la desigualdad en el centro de todas las políticas y reformas. Es decir, medir la bondad, ahora diré algo más, medir la bondad de todas las políticas en función de su impacto en el empleo y en la desigualdad. Si no lo hacemos, veremos un caos político, a mi juicio, una cierta barbarie política aún mayor de la que estamos sufriendo. ¿Por qué motivo? Porque miren, la sociedad, toda sociedad necesita un contrato social, insisto, pero el tipo de contrato social que le estamos ofreciendo a nuestras sociedades es muy diferente y en este sentido es una forma, esto como era más difícil explicarlo con palabras, he utilizado el gráfico. La idea aquí es la siguiente, a ver si rápidamente el tiempo abruma un poco. Miren, yo la forma que tengo de explicarle un poco a mis alumnos lo que está ocurriendo es esto. Comiencen por el eje horizontal. Hasta hace 10 años, nosotros, todos nosotros, nos dividíamos o de alguna manera nos estratificábamos políticamente a lo largo de un eje horizontal, donde por un lado, en el lado izquierdo, tal como ustedes lo ven, pues estaban aquellas personas cuyo modelo de sociedad es un modelo más de tipo igualitarista o solidario, si quieren, y personas que desean
que esa sociedad en la que viva tengan una fuerte redistribución, es decir, tengan un sistema impositivo fuerte y un sistema de gastos sociales fuerte. Y al otro lado nos vamos distribuyendo, pues estarían personas que prefieren vivir en una sociedad con una cierta filosofía individualista, donde cada uno sea responsable de su vida y de su futuro, y con un Estado que exista, que tenga redistribución, pero que no sea muy exagerada. Es decir, un sistema impositivo, nadie lo niega, yo creo que en nuestras sociedades, pero no fuerte, y un sistema de gastos sociales tampoco exagerado. Y todos nosotros, si le pregunto a mis alumnos, no si le pregunto a quién votaban, no le preguntaba eso, es incorrecto, pero sitúense usted a lo largo de esta flecha, y cada uno se iba situando y más o menos sabía a quién votábamos, ¿no? Dice, eso era hasta hace 10 años. En la última década nos ha aparecido un nuevo eje que también nos clasifica o divide, como ustedes quieran entenderlo, un eje vertical, donde lo que está ya en juego es el tipo de modelo político-económico que deseamos para nuestro país. Y hay ciudadanos que prefieren un modelo político de democracia parlamentaria y un modelo económico de economía abierta y de integración, de globalización. Muy bien. Si vienen hacia abajo en el eje vertical, dice, bueno, irán encontrando a otros ciudadanos que también de forma legítima desean un sistema político donde la democracia parlamentaria les ha defraudado y tienden un poco a apoyar una democracia que comenzamos a llamarle iliberal, porque va un poco contra las instituciones intermedias de la sociedad liberal, ¿no? Y a la vez, pues, prefieren un sistema económico donde tenga elementos de proteccionismo arancelario o de intervención económica. Y además, me quedo ahí alejado, son euroescépticos o antiglobalizadores. Si ustedes ahora combinan estos dos ejes, salen 4 celdillas, 4 casillas, que combinan la mitad de cada uno de esos dos ejes. Y esas 4 celdillas, yo tengo que ir rápido, para mí son 4 propuestas de contrato social que están apareciendo en nuestro país, en nuestros países. Venimos de la número 1, que era un poco la época anterior. Siempre me gustó aquella frase de May, de la primera ministra inglesa, que el día en que tomó posesión hizo una expresión impropia, en principio, de un conservador como ella, ¿no? Que vino a decir que aquellos que se declaran cosmopolitas es que son ciudadanos de ninguna parte, decía ella. Cosmopolitas apátridas. Me sorprendió aquella definición, pero venimos de una época, de una etapa de tres décadas, años 80, 90, primera hasta llegar a la crisis, donde nuestras economías y nuestra política estuvo gobernada un poco por esa idea de fundamentalismo de mercado. Los mercados lo pueden hacer todos. Yo soy partidario del mercado bien regulado, pero la idea de fundamentalismo de mercado y muchos premios Nobel de Economía se concedieron durante esas décadas a economistas prestigiosos que defendían que los mercados eran por sí mismos autorregulados y que no hacía falta ningún tipo de control sobre ellos, porque eran mercados eficientes. Eso dio lugar a que se ganasen muchos premios Nobel, pero creó, insisto, una desigualdad extrema. Y a partir de ahí, yo creo que lo que estamos viendo son las 3 flechas. Dice, una opción que es un poco la del populismo más de derechas, que es redistribución, afrontar la desigualdad, pero vía proteccionismo. Trump entra un poquito ahí. Otra opción es lo que podríamos llamar un populismo de izquierdas, insisto, sin pretender ahora demonizarlos. De demonizarlos en el sentido de pensar que son el demonio. No, intento describir. Bueno, hay la otra opción, que es la redistribución vía impuestos, y hay la cuarta,
que es un intento, ¿no?, de mantener una economía abierta, competitiva, pero a la vez incorporando políticas sociales que redistribuyan mejor las ganancias de la productividad de forma equitativa y de forma eficiente. Yo creo que esto es el reto que tenemos delante. Y todos nosotros, consciente o inconscientemente, nos estamos posicionando frente a esas 4 alternativas, ¿me ven? Pero no estoy seguro de cuál de esas alternativas ganará. Vamos a ver, y creo que va a depender de cómo sepamos construir aquellas personas que seamos más partidarias de una economía abierta y competitiva, pero a la vez de una sociedad que tenga amortiguadores sociales, de esas desigualdades que se van creando, o somos capaces de hacer algún buen juego en esa celdilla 4, o probablemente las opciones 2 y 3 podrían ir adelante. López Obrador en México, probablemente lo podríamos situar en la 3 y habría que ver Bolsonaro al final hacia dónde se va, si a la 4 o a la 3. No creo que, perdón, hacia la 2 o a la 3 o hacia la 4. Esta es la primera parte de mi intervención. La conclusión aquí sería, dice, miren, insisto, toda sociedad y especialmente toda sociedad liberal con economía de mercado necesita un pegamento que es eso que llamo un contrato social del tipo 4, un contrato social. Si la desigualdad sigue aumentando, la desigualdad para mí es sinónimo de un disolvente de ese pegamento, que me llevará a escenarios 2-3. ¿Me ven? Yo ahora, en lo que resta, querría sugerirles lo que son algunas ideas, como decía Pilar, lo que son algunas ideas para construir ese contrato social en nuestro país, en España, ¿no? En primer lugar, yo supongo que a ustedes les sucederá lo mismo que a mí. Yo llevo muchos años ya sorprendido por el hecho de por qué España es el país de la OCDE, de la Unión Europea, pero no solo de la Unión Europea, de la OCDE, que saben que es el grupo de países más ricos, por qué somos el país en el que más ha crecido la desigualdad y la pobreza. No es que seamos más desiguales que otros países europeos, digo, en el país en el que más ha crecido la desigualdad y la pobreza. Y me cuesta aceptarlo, porque creo que vivo en una economía relativamente buena, dinámica, que vive en un país que tiene un Estado de Derecho y un Estado social relativamente potente, y que vive en una sociedad que nos consideramos honestos, que nos consideramos personas dignas. Dice, bueno, y si se dan estas 3 circunstancias, ¿cómo explicar entonces que seamos el país con mayor número, insisto? La pobreza infantil en España es tremenda y no la queremos ver. El aumento de la obesidad en los niños en España es horroroso y no lo queremos ver. Es decir, que seguimos pensando que vivimos en un país que es más decente de lo que los datos me están diciendo que somos, ¿no? De alguna manera, para sacar un poco el tono dramático, ¿no? A veces digo que en términos de desigualdad y pobreza, aunque España es un país europeo continental, somos anglosajones honorarios, porque nuestro comportamiento en términos de desigualdad es el que estoy viendo en el Reino Unido, en Estados Unidos, pongo por caso. Por lo tanto, somos, dicho de otra manera, nos estamos latinoamericanizando, identificando ahora Latinoamérica con la región más desigual. Los estamos latinoamericanizando, muy bien. Mi idea aquí ahora es, de nuevo, el mensaje es, tenemos un problema muy serio de distribución, de desigualdad y pobreza en España. Un problema muy serio que no lo vemos del todo, no lo queremos ver. Y que nos obliga a poner el tema de la distribución y de la desigualdad en el centro de todas las políticas públicas y empresariales. Ahora diré algo de esto. A poner, insisto, la desigualdad, o si quieren ese contrato social, la desigualdad, en el centro de todas las políticas públicas y empresariales. Ahora bien, con una advertencia que me puede distinguir de otros compañeros economistas o de otras personas.
afirmo que el problema distributivo en España es muy intenso y muy peligroso, pero también les digo a continuación que no lo vamos a poder resolver únicamente a través de la redistribución, es decir, a través de los impuestos, mayores impuestos y mayores gastos sociales. Algo habrá que hacer. Si tengo tiempo, algo diré, si no en el coloquio. Pero lo que les quiero llevar aquí en este foro económico es que es fundamental actuar no solo por el lado de la redistribución, sino por el lado de la distribución primaria de la renta. Tenemos que hacer que nuestra economía, que la economía española, vuelva a funcionar en beneficio de todos y no solo de una parte de la sociedad. Esta es mi segunda idea fuerte. Es decir, tenemos que hacer que nuestra economía, la española, sea una economía, en términos de un economista convencional, una economía más estable macroeconómicamente, más eficiente, eficiencia económica y mejor competitiva. Es decir, en un sentido de competitividad diferente. Déjenme hablar especialmente de estos tres retos y probablemente por tiempo dejaré el cuarto y el quinto fuera. Dicen, miren, primero, porque quiero hablarles así de estabilidad macroeconómica. Háganse una pregunta. ¿Por qué somos el país más desigual? ¿Por qué somos el país donde más ha crecido la desigualdad y la pobreza? No solo, pero fundamentalmente porque somos el país donde las recesiones tienen mayor impacto en el desempleo, mayor impacto en cuantía y mayor impacto en tiempo. Fíjense, años 80, fuimos el país que más creció y que más empleo creó. Cuando vino la crisis de los 80, fuimos el país que más se desplomó, recesión más intensa y más larga, más desempleo. Cuando vino la recuperación de los 90, fuimos el país que más creció en toda Europa y que más empleo creó. Cuando vino la recesión de los 90, fuimos el país que más se desplomó y que más desempleo creó, con una recesión muy larga. Quédense con esta letanía de recesión muy larga. Vamos de nuevo, la primera década de este siglo, saben ustedes, tenemos memoria más reciente, fuimos el país que más creció y el país que más empleo creó. ¿Recuerdan? Cuando vino la recesión del 2008, fuimos el país que más nos desplomamos en la recesión, dejó a Grecia de lado, y que más desempleo creó. Si se paran un momento, este es un ciclo maníaco-depresivo. Este es un ciclo bipolar que da miedo porque como hemos vuelto a ser la economía que más crece y que la economía que más empleo crea, no quiero seguir la lógica deductiva, ¿no? Somos un país, somos una economía maníaco-depresiva que cuando se desploma permanece mucho tiempo en el fondo del pozo, en la anorexia. Y entonces, ¿por qué nos sorprende que cuando llegan de nuevo las recesiones queden no miles ni cientos de miles, sino más de 1 millón de ciudadanos en las cunetas del desempleo permanente, del desempleo de larga duración? Miren, yo estudié y lo explico a mis alumnos que una recesión bien gestionada no puede durar más allá de 9-16 meses. Si la gestionas bien, 9 meses en el pozo. Si la gestionas mal, 18 meses como mucho que es muchísimo. ¿Recuerdan ustedes el tiempo en que hemos estado en recesión últimamente desde el 2008? 2008-2014. ¿Qué persona sensata cree que alguien que para desgracia de él ha tenido que quedarse en la cuneta del desempleo en el 2008, que ha estado 7 años en el paro y que cuando comienza de nuevo la economía a funcionar, es decir, la carretera a funcionar, la autopista a funcionar, ¿quién cree que esa persona que ha estado 7 años en la cuneta del desempleo va a tener una buena incorporación a la vida laboral?
es que ustedes no lo contratarían, eso es la desgracia. O una persona joven que haya acabado sus estudios de FP, de ESO o universitarios en la desgracia del 2008, que durante 5 o 7 años no haya podido encontrar un primer empleo estable, ¿ustedes creen que esa persona bien titulada, no digo bien formada, bien titulada, creen que puede encontrar de pronto un buen empleo? No. Es que hay una responsabilidad muy importante en los gobiernos españoles y de la Unión Europea en hacer que una recesión sea larga. Les insisto, como profesional de la economía, una recesión bien gestionada no puede durar más de 9, 18 meses en el peor de los casos. ¿Por qué nos pasa esto? Yo les diría 2 cosas. Como españoles, somos macroeconómicamente un país poco sofisticado. No tenemos instituciones de regulación del ciclo económico, ¿me entienden lo que les digo? Estamos creando algunas, y lo digo, me refiero a ellas de forma elogiosa continuamente, lo he hecho la semana pasada en Sevilla también, ¿no? Y miren, la AIREF, que no sé si les suena, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal creada en el 2014, es un mecanismo de regulación sofisticado, fantástico, que es la que controla los presupuestos de todas las administraciones públicas. No la teníamos hasta el año 14. Estos días se está anunciando otra institución de estabilidad macroeconómica que es básica, que es lo que se va a llamar la autoridad macroprudencial, lo leen estos días en la prensa, ¿verdad? Es decir, una autoridad que va a estar vigilando más a la banca y haciendo lo que hasta hace poco se consideraba una grosería, pero que se había hecho por el Banco de España hasta los años 70, que es llegar en algún momento a prohibir a los bancos dar más crédito, o según qué tipo de crédito. Dice, hombre, es que eso es grosero, eso es artesanal. Dice, sí, pero miren a dónde nos llevó lo otro. ¿Me ven? Nosotros tenemos pocos mecanismos de regulación del ciclo. El tiempo me come, pero no sé si les pierdo. Dice, mi mujer, que es neuróloga y así, me ha acostumbrado a algunas cosas. Una de ellas es que al parecer en el hipotálamo, en el centro del cerebro, hay unos reguladores automáticos de la temperatura de la sangre, estabilidad macroeconómica, que hacen que la temperatura de la sangre no pase ni a niveles muy elevados, porque provoca la muerte, ni a niveles muy bajos, porque provoca también la muerte. Una economía moderna, sofisticada, tiene que tener reguladores de este tipo, no lo tenemos. Y en segundo lugar, ¿por qué esta recesión ha sido tan larga? Porque las autoridades monetarias y fiscales europeas no cumplieron su trabajo. A mi juicio, las autoridades fiscales europeas, la verdad es que me hicieron recordar no ya los libros de macroeconomía, sino hasta en algún caso un libro importante que son las Confesiones de San Agustín, ¿no? En una de las confesiones, lo cité en algunos escritos, por eso lo digo, en una de sus confesiones hay un momento en que San Agustín dice, Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo, ¿no? Saben que San Agustín tenía sus devaneos de joven, ¿no? Según su madre, que también es santa, ¿no? Pues de la misma manera, yo en esos años decía, Señor, Señor, concédeme la austeridad, pero no ahora mismo. Fue tremendo aquello. Y en términos de Banco Central Europeo, ustedes saben que un Banco Central es, en definitiva, un prestamista de último recurso. Decimos, cuando nadie quiere prestar, lo aprendimos en los años 30, tiene que haber alguien que preste. Prestamista de último recurso. Tiene que ser como un banco de sangre. Cuando te estás desangrando en una sociedad moderna, tiene que haber hospitales, bancos de sangre. Eso es lo que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos desde el 2008. Ben Bernanke le dijo a la sociedad norteamericana, no tengan miedo a consumir, sigan consumiendo. No tengan miedo a invertir, sigan invirtiendo. No tengan miedo a pedir crédito, sigan pidiendo crédito. Porque aquí está la Reserva Federal que va a hacer todo lo necesario durante todo el tiempo que sea necesario hasta que la economía norteamericana baje del 6,5% de desempleo. Palabras de Ben Bernanke, octubre del 2008.
¿Qué se hizo en Europa el Banco Central Europeo hasta el 2015? Fue como una especie de banco de sangre, gestionado por testigos de alguna religión extraña, que les permite hacer transfusiones de sangre, transfusiones de crédito. ¿Cómo quieres salir de una recesión si no cumples tu papel? Mire cómo a partir del 2015, cuando Draghi dijo voy a hacer todo lo necesario para salvar el euro, ¿lo recuerdan? Miren cómo a partir de aquel momento, y especialmente del 2015, cuando comenzó a inyectar dinero, transfusiones de sangre, la recesión se evaporó. ¿Me ven? Por lo tanto, y la hora, Pilar, me come esto, el primer objetivo de un nuevo contrato social, aunque les parezca alejado, tiene que ser una mejor gestión macroeconómica, porque es ese ciclo maníaco depresivo el que me produce desigualdad, pobreza y ruptura del contrato social. ¿Me ven? En segundo lugar, la eficiencia. Tenemos un problema muy grave en España de eficiencia de los mercados. La eficiencia para nosotros, los economistas, son precios eficientes, precios que respondan a costes, precios que respondan a costes eficientes. Esa es la idea. Nuestro país no tiene precios eficientes. Lo afirmo yo, pero como el otro día estuve con el gobernador del Banco de España en Barcelona, en el Círculo de Economía, él decía, tenemos un problema de exceso de márgenes en la mayor parte de los sectores económicos españoles. ¿Me entienden lo que quería decir el gobernador con esas palabras políticamente tan correctas? Excesos de márgenes. Tenemos un problema serio de exceso de márgenes. Cuando hay exceso de márgenes comparados con otros países, es porque no hay competencia, es porque hay un problema de concentración, de falta de competencia en muchas actividades en nuestro país. Y eso es así. Uno de los efectos que tiene esa falta de competencia es algo que no consigo convencer a mis alumnos de izquierda, y alguno de ellos está en los ministerios además, ¿no? Es que la política de competencia es probablemente en los próximos años y ahora uno de los vectores más importantes de la política social, la política de defensa de la competencia. ¿Por qué motivo? Porque miren, en España hay una tijera de la pobreza que es espectacular. Con la metáfora de tijera, dos hojas de la tijera, la metáfora sería, si la tijera está cerrada, no hay pobreza. Si la tijera está abierta, lo que hay en medio es pobreza. Cuanto más se me abran las hojas, más pobreza hay. Dice, vale, ya le entiendo, pero ¿y qué? Dice, mire, la hoja de abajo son los ingresos del 40% de los hogares con menos ingresos en España. Cuanto menos ingresos tengan, más me baja la hoja de abajo, más me crea pobreza, me ven, ¿no? Salarios bajos, salarios de pobreza, pérdida de prestaciones sociales, pérdida de cualquier otro tipo de ingresos, lo que me hacen es aumentar la pobreza desde abajo. Dice, sí, me dirán, eso ya lo veo. Dice, ¿y la hoja de arriba? La hoja de arriba son los precios, los sobreprecios que hay que pagar, especialmente ese 40% de hogares más pobres, por aquellos bienes y servicios que son indispensables para una vida mínimamente digna. ¿Qué es? La vivienda. ¿Qué es? Todo lo asociado a la vivienda, el agua, la electricidad, el teléfono, la luz. Pero todos esos precios de esos bienes no son precios eficientes, no son precios de competencia, son precios que están formados con lógica de monopolio. Se me abre esta hoja y hay un problema que es tremendo, insisto, de una tijera de pobreza que me viene por mal funcionamiento de los mercados. Búsquenle ustedes el sentido eficiente y hasta diría ético a este dato. España es el país donde los sueldos de los altos ejecutivos han crecido más en los últimos 10 años. No hay ningún país, a excepción de Estados Unidos y del Reino Unido, anglosajones honorarios, donde hayan crecido más
los salarios de la alta dirección y donde más se hayan desplomado los salarios de la parte baja. Hay un problema serio de distribución que no me deja funcionar bien la economía, porque los salarios, además de ser un elemento básico para una vida digna, yo que defiendo el capitalismo, dicen, miren ustedes, es que el capitalismo no funciona con el consumo de los ricos. El capitalismo funciona, lo que ustedes producen, con lo que compran las clases medias y las clases trabajadoras. Si hay una depresión de ingresos en estos estratos de la sociedad, yo voy a tener un problema maníaco-depresivo, voy a tener una economía muy volátil. ¿Me ven? Tenemos un problema de eficiencia de mercados. Y por último, el crecimiento y la competitividad. Y aquí también querría dejarles una idea. La idea es la siguiente. Esperen un momento, no me miren el gráfico, porque mientras miren el gráfico no me escuchan a mí. Escúchenme primero y después les pongo el gráfico. Dicen, miren, tenemos un riesgo, que es creer que el crecimiento español y la competitividad española se tiene que basar en la devaluación salarial, en salarios bajos. Este es un riesgo muy importante para el futuro y para el presente, es un riesgo más importante. Pero es que además está en contra de un dato que les voy a dar ahora. La competitividad, por decirlo así, es como el colesterol. Lo hay bueno y malo. La competitividad la hay buena y la hay mala. La competitividad basada en salarios permanentemente bajos es competitividad mala. Es pan para hoy en el mejor de los casos y hambre para mañana. La competitividad buena es la que me viene de las mejoras de la productividad. Si no hay mejoras de productividad, la competitividad que se alcance vía salarios no es buena. Y llegado a este punto, déjenme hacer una observación, porque podrían pensar que se han equivocado las personas que me han invitado, ¿no? y que han traído aquí a un izquierdista del... miren ustedes, soy consejero de varias empresas, 2 de ellas cotizan en el mercado, por lo tanto son empresas, son sociedades anónimas, y otras 2 que no cotizan, por lo tanto no soy un outsider al sistema, soy un insider, y espero no ser tan estúpido cuando hablo así de los salarios como para estar tirándome piedras a mi propio tejado. Quería hacer esta observación de pasada. Pero dicho esto, mantengo lo que acabo de decir. La competitividad buena es la que nos viene de las mejoras de productividad. Y voy al último dato. No a la última idea, porque con 5 minutos quería al último dato. Miren ustedes, una de las cosas más extraordinarias de lo que nos está ocurriendo, que nunca antes nos había ocurrido, es lo que está ocurriendo con la balanza de pagos. Nunca hasta ahora, desde el siglo XIX, hice mi tesis doctoral sobre pensamiento económico y política económica liberal del XIX, dirigida por Ernest Lluch y Fabián Estapé, les decía, nunca hasta ahora la economía española, cuando entraba en la fase de recuperación, lo digo de otra manera, siempre hasta ahora, la economía española, cuando entraba después de una crisis en fase de recuperación, inmediatamente aparecía un déficit en la balanza de pagos. Es decir, el crecimiento español históricamente ha venido acompañado de déficit en la balanza de pagos, en la balanza comercial, ¿de acuerdo? Siempre. Es la primera recuperación económica en la historia de España, la que comienza en 2014, que viene acompañada de saldo positivo en la balanza comercial y en la balanza de pagos. Esto es un dato espectacular, que dice mucho y bien de nosotros, y que normalmente no lo tenemos en cuenta. Uno puede pensar que esto es un milagro y que por lo tanto nosotros no tenemos nada que ver, las empresas, los trabajadores, y que esto es un milagro. O uno puede pensar que algo tenemos que ver, y que por lo tanto tenemos todo el derecho a tener una cierta mejor consideración de nosotros mismos y de nuestra economía. ¿De acuerdo? Esta es la idea, el milagro exportador. ¿Y de dónde viene
Cuando uno mira los datos detenidamente, quién exporta, qué empresas, hacia dónde, de dónde viene esa mejora de capacidad exportadora y, por lo tanto, de competitividad internacional. Claro, la respuesta inmediata es decir, mire, los salarios. Dice no. Y si quieren, esto lo digo desde hace años, pero estos días acaba de aparecer en las páginas del Banco de España un trabajo muy bueno de un exalumno mío, un discípulo mío, donde con los datos ya preciosos lo comprueba. No, señor. La exportación, el milagro exportador español no está basado en empresas con salarios muy bajos. Está basado en empresas que tienen salarios buenos o relativamente buenos, pero que tienen alta productividad. Esto es la idea que les querría trasladar solo con este cuadro. Dice, miren, el discurso convencional que hacemos todos, economistas, políticos, probablemente ustedes, es la idea de cómo mejorar, cómo hacer una buena estrategia de crecimiento. La idea es, dice, miren, tenemos que mejorar nuestras capacidades fundamentales, le llamamos así, de la economía. ¿Qué significa? Buenas instituciones, muy bien, muy bien. Capital humano, educación, muy bien, muy bien. Capital tecnológico, I+D, muy bien, muy bien. Dice, infraestructuras, muy bien, muy bien. Y flexibilidad de los mercados, especialmente del mercado laboral. Dice, miren, mi idea, es la última, les decía, es que todo eso está muy bien. Dice, pero solo con eso no vamos a mejorar la productividad, no vamos a hacer que la economía funcione en beneficio de todos, que esa es mi idea. O somos capaces de mejorar la calidad del modelo empresarial, que es ese factor olvidado en nuestro debate y en nuestras políticas. O somos capaces de mejorar la calidad del modelo empresarial, o solo con aquello, por muchos esfuerzos que hagamos, no vamos a conseguir que la economía funcione en beneficio de todos. Y eso, a cabo, significa, dice, mire, tenemos que atender al clima laboral, lo que llamo el contrato social dentro de la empresa. Es muy importante. Es muy importante para la productividad, quiero decir. Segundo, tenemos que hacer frente a un problema serio. No quise ponerlo ahí así de esta forma, puse tamaño medio de la empresa española es muy pequeño. En otros casos, digo, es una forma un poco más ofensiva, tenemos que hacer frente al liliputismo empresarial español. Empresas muy pequeñas no pueden ser empresas muy productivas. Empresas muy pequeñas, cuando tienen maldadas, no tienen otro camino que despedir y cerrar en el peor de los casos. No es una acusación, ¿eh? El tamaño medio es muy importante. Tenemos que aumentar el tamaño medio. Tercero, hemos de industrializar una parte importante de nuestra economía, entre comillas, yo soy ingeniero industrial, por eso me sale mucho. Hemos de industrializar de la misma manera que hemos industrializado la industria automovilística, pongo por caso. Hemos de industrializar, racionalizar todas las fases del proceso de producción en la agricultura, en la construcción, en el turismo y en el comercio. Ahí tenemos unas fuentes de mejora de productividad, de empleo y de salarios que es espectacular. Y les podré poner algún ejemplo de empresas de ese tipo. Cuarto, dicen, miren ustedes, ya está bien, y de nuevo me pongo como persona que está en el ámbito empresarial. Ya está bien que digamos que el sistema educativo español no nos suministra jóvenes bien capacitados. Capacitarlos tenemos que capacitar nosotros. Es la formación profesional. ¿Por qué funciona bien Alemania, Holanda, Francia, Suiza? Porque las empresas se responsabilizan de la formación profesional. Ayer me decían en Barcelona que el sector, no pongo el nombre para no identificarlo, un sector económico catalán iba de misión, así me dijeron, de misión a Europa del Este a buscar trabajadores, de misión. Dice, y al lado de donde está el gremio de ese sector hay un instituto de formación profesional que prácticamente va a cerrar. Dice, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Esto es un elemento muy importante. Y el último, que lo dejo así para otra invitación, hay que cambiar el modelo de ética empresarial. Curiosamente, dos instituciones, la APD y la Asociación de Empresas de AED,
Asociación Española de Directivos, me han pedido en los últimos meses participar en unos grupos de trabajos para elaborar un nuevo código ético de los directivos. El tiempo se me ha acabado, pero yo creo que esa también es una cuestión importante. Acabo con la idea. Dice, miren, nuestro contrato social, el de nuestra sociedad, se ha disuelto, ese pegamento se ha disuelto. Necesitamos reconstruir ese contrato social, ese pegamento, pero no solo por la vía de la redistribución, sino por la vía de hacer que nuestra economía en esos ítems que son estabilidad macroeconómica, eficiencia y crecimiento, competitividad, funcione mejor en beneficio de todos los ciudadanos españoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Costas. No es un outsider, es un especialista, que es precisamente el perfil por el que siempre apostamos en estos foros económicos. Ha hablado de esa recesión 2008-2014, que según considera fue tan larga y tan devastadora, entre otras cosas, porque se gestionó muy mal. Me gustaría empezar por ahí. Con el tiempo que ha pasado, el año en el que estamos ya a punto de terminar, si miramos hacia atrás y vemos lo que ha ido sucediendo, ¿cree que se ha aprendido la lección, que se están haciendo las cosas mejor para evitar una situación similar en el futuro? Espero que sí, y creo que parcialmente sí, que se ha aprendido. Pero miren, la vida, también los años me han enseñado que el conocimiento no es poder. Es decir, el conocimiento, las lecciones que hayamos aprendido, el conocimiento que podamos tener de algo, no implica, sin embargo, las razones son varias, que nos pongamos a cambiar esas cosas. Estoy buscando algún ejemplo. Y dice, miren ustedes, yo imagino que un colectivo, el colectivo que debe tener mejor conocimiento de los efectos cancerígenos del tabaco son los médicos y las enfermeras. Pero si tienen ustedes la curiosidad, lo habrán observado, pasen por delante o alrededor de un hospital, verán cantidad de gente con bata blanca fuera fumando. ¿Y cómo esta gente que debe tener un buen conocimiento de los efectos negativos del tabaco sigue, sin embargo, fumando? Eso lo aplico también a la Unión Europea. Yo creo que hemos aprendido, y si uno escucha la intervención de los responsables europeos en la comisión del Senado español sobre la crisis bancaria española, al menos lo que dijeron allí no fue lo que hicieron cuando estaban en las responsabilidades europeas. Pero ¿se está haciendo algo? Ustedes ya ven la última reunión del Eurogrupo, lo difícil que es avanzar en tres cosas que son fundamentales para evitar una crisis bancaria, una crisis que son fundamentalmente tres cosas. Primero, que los ahorradores tengan protegidos sus ahorros, es fundamental. Y para eso hace falta un fondo de garantía europeo. Segundo, que cuando un banco tenga que quebrar, que no nos carguen a nosotros, a los ciudadanos, por la vía de los impuestos, el coste de cerrar ese banco. Por lo tanto, tiene que haber un fondo europeo de resolución de crisis bancaria que financie directamente la quiebra de alguno de sus miembros, de algún banco. Y en tercer lugar, tiene que haber un presupuesto europeo para que en las situaciones de recesión, cuando los privados nos metemos en el pozo negro, en la anorexia, la economía no se hunda con nosotros, sino que haya otro, dicho así, que haya un gastador de último recurso que esté compensando nuestra falta de gasto. Eso tiene que ser un gobierno europeo con capacidad de gasto, como lo tiene el gobierno federal de los Estados Unidos. Esas tres cosas, alguna más, son necesarias. Esas tres cosas son indispensables. Mientras la deuda no nos dé ningún susto y los mercados de capitales no nos den ningún susto, podremos ir aguantando. Si tuviésemos la desgracia de que alguna de esas dos variables nos dan algún susto, probablemente entonces veríamos que algo hemos aprendido, pero que conclusiones políticas de ese conocimiento aún no hemos sacado. Hay varias preguntas de las que han planteado los asistentes que van en una línea similar. ¿No cree que la globalización y el reparto de riqueza con países emergentes está detrás de la reducción de la clase media europea?
pero no creo que hubiese tenido por qué ser así. Yo insisto, mi tesis doctoral fue sobre política liberal, pensamiento y política liberal en el 19, y estudié los tratados comerciales de la primera globalización. Ahora hace muchos años que no me dedico a cuestiones comerciales, de política comercial, pero lo digo esto porque creo que la apertura del comercio tiene beneficios tanto para aquellos países que estaban al margen, piensen ustedes en China hasta los años 70, ¿no? A mediados de los 70, cuando muere Mao Zedong y aparece como presidente de China, ahí que se me ha ido la memoria, es Deng Xiaoping, con aquella frase traducida al castellano cuando le dice a los chinos: hacerse rico es glorioso, hacerse rico es bueno, y China se incorpora a la economía internacional. Ahí la globalización, el comercio, ha permitido a millones de personas en el mundo, de ciudadanos del mundo, salir de la pobreza. Dice, sí, pero ¿por qué motivo la salida de la pobreza de muchos ciudadanos de países pobres tiene necesariamente que tener el correlato del empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras de Occidente? Eso solo sería así si las economías de Occidente hubiesen dejado de crecer en el mismo periodo en que crecían los emergentes. Pero las economías occidentales crecieron mucho y mucho. ¿Cuál fue el problema? Que ya les he dicho el problema hasta hoy. Es que el reparto de ese crecimiento de la riqueza en Occidente comenzó a alterarse desde los años 80. No es que la renta en los países, en nuestros países, la renta nacional, quiero decir, haya descendido. Es que el reparto de esa renta entre salarios y beneficios se ha alterado radicalmente, sin justificación económica alguna. ¿Me ven? Por lo tanto, no estoy diciendo que para nosotros, para que recuperemos las clases medias, que decía en el inicio, que están empobrecidas y airadas, no es necesario para que mejoren, que empobrezcan de nuevo los pobres de otros países. Es necesario que en el interior de nuestros países hagamos que la economía y los impuestos y el gasto para la economía funcionen en beneficio de todos, que es alterando en sentido contrario esa relación entre porcentaje de salarios en la renta nacional y porcentaje de beneficios en la renta nacional. ¿Me ven? Vamos a irnos a un ámbito más cercano, mucho más local. Nos preguntan por aquí cómo se puede industrializar el comercio y el turismo, y usted concretamente mencionaba que una de las claves para Cantabria de cara a su futuro económico es industrializar agricultura y ganadería. ¿Podemos entrar un poco más al detalle? Y comercio, la distribución comercial. Dice, mire, nosotros fuimos un país que en la primera mitad del siglo XX, por las razones que sea, no entro en ellas, no pudimos consolidar en la primera mitad del siglo XX esas grandes industrias manufactureras, es decir, una industria automovilística propia, unos altos hornos, ¿me entienden? ¿No? Es decir, no entro en las razones, no pudimos hacerlo. Pero en este momento nosotros estamos haciendo, nosotros como españoles, genéricamente, algo que era impensable y que aún no lo reconocemos. Nosotros estamos creando en el ámbito del comercio y del turismo empresas que son equivalentes a lo que fueron esas otras empresas industriales de otros países en el siglo pasado. ¿Dónde? En el ámbito de la distribución comercial, en el ámbito de las infraestructuras. Tenemos algunas de las empresas líderes del mundo. No tengo nada que ver con la empresa que voy a mencionar ahora como un ejemplo de industrialización del sector de retail. No tengo nada que ver, excepto que le compro, pero como cliente. Mercadona. ¿Mercadona qué es? Distribución retail, pero es una industrialización del proceso de distribución de retail, en el sentido industrial de la palabra. Sus resultados, si he de creerme la memoria y lo que hace unos días aparecía en prensa, en términos de salarios, en términos de condiciones laborales, en términos de beneficios, en términos de empleo, 84.000 trabajadores. Es que no hay ninguna otra empresa manufacturera industrial española, que no sea alguna pública, que tenga esa capacidad.
Es decir, si somos capaces en el turismo, en la agricultura, ¿por qué les decía a ustedes lo de la agricultura? Déjenme decirlo así, ahora una de las empresas de la que soy consejero y en parte copropietario es una gran bodega gallega de vinos, la mejor, sin duda. Sin duda. Yo creo que hemos industrializado muchísimo. Nacimos en el año 91 con la primera botella y hoy tiramos 2,5 millones de botellas, ¿no? Creciendo, intentando industrializar, intentando comercializar. Creo que este esfuerzo lo tenemos que hacer en la industria, en la viticultura, lo tenemos que hacer y lo podemos hacer en el turismo. Es sorprendente como siendo el segundo país turístico del mundo, aún no tenemos empresas turísticas, es decir, industria turística equivalente a esa magnitud, y lo podemos hacer en el comercio y en la construcción. Es decir, necesitaría tiempo, como veo las otras, pero esta es una idea que sí me gustaría. Industrializar para mí es ver de hacer que todas las fases, las etapas de tu proceso productivo, llegando a la venta final, arriba abajo, al consumidor final, las hayas estandarizado, las hayas industrializado en ese sentido, no sean artesanales, las hayas estandarizado. Cuando haces eso, la mejora de productividad es muy importante, es muy importante. Y cuando además eso va acompañado de aumento del tamaño, mis bodegas, eso tiene también un impacto espectacular en tu productividad, en tus salarios, en tu empleo, en tu capacidad de invertir, en tu capacidad de exportar, en tu capacidad de penetrar en mercados exteriores. Es extraordinario. Este es el esfuerzo. Este esfuerzo es básicamente una responsabilidad empresarial, pero tiene que haber políticas industriales nuevas, y algo se está sugiriendo. Léanse, si tienen la curiosidad, a un economista, Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor, la experiencia de Estados Unidos, para que vean el papel fundamental que tiene el Estado, cuando lo hace bien, para favorecer el crecimiento. Estados Unidos, las tecnológicas de Estados Unidos, son incomprensibles sin el papel del gobierno federal de los Estados Unidos. Y hacemos un discurso muchas veces desde el ámbito liberal, un discurso despreciativo, que es escupir al aire, es decir, que te cae encima lo que has echado al cielo, ¿no? Es en este sentido de industrialización. Insisto que con más tiempo, y si me invitan de nuevo, expongo más esta tesis, pero este es fundamental. Y no mejoraremos las comunidades que se han empobrecido en mayor medida desde los años 70 con la desindustrialización, no las mejoraremos mientras no pongamos en marcha un tipo de política de industrialización de ese tipo. Y la agricultura es uno de los factores más importantes a industrializar. ¿Por qué? Porque el número de ciudadanos del mundo crece. La renta media de los ciudadanos del mundo crece y normalmente cuando eso sucede quieren comer mejor, más y mejor. Por lo tanto, aquel que esté en disposición de poder suministrar esos bienes de consumo tiene por delante... hace unos días, unos 2 meses, me invitaban a Canarias, bueno, y hace poco el gobierno balear, para hablar de turismo. Y yo les hacía este juego. Dice, mire, yo soy de Vigo. Los terrenos donde está la Citroën en gran parte eran de mis 2 abuelos, que se los expropiaron a un precio de miseria. La industria automovilística de Vigo es fundamental en Vigo, es fundamental, pero todos estamos, desde el año 54, temerosos que al año siguiente la Citroën se vaya a ir de Vigo. Y les decía a los de Canarias y a los de Baleares, dicen, miren ustedes tienen una suerte si lo saben aprovechar, el turismo no se irá el año que viene, porque el turismo es como los alimentos, a medida que hay más gente y que tiene más renta, los asiáticos, va a haber más turismo. La cuestión es que no se lo lleven a otros lugares, que ustedes lo sepan atraer. Y esto es industrializar de nuevo el turismo. ¿Me ven? Es un poco esta vía, ¿no? Esperamos que antes de terminar la sesión nos dé el nombre de esa bodega para comprobar el efecto de la industrialización nosotros mismos. No me incentive porque me sale a la primera. Usted ha hablado de que la economía española no es precisamente sofisticada. En sus instituciones. Así es. Y uno de los rasgos, usted lo exponía en un artículo a principio de año, frente a otros socios europeos,
es el exceso de contratos temporales, que considera que tiene unos efectos devastadores, especialmente para un grupo de población que ha mencionado a lo largo de su ponencia, que son los jóvenes. ¿Qué gravedad tiene este aspecto para el desarrollo de todo el resto del sistema económico? Para una empresa, demoledor. Demoledor. Miren, ustedes conocen todos Walmart, ¿no? La gran empresa de distribución comercial norteamericana, que era sinónimo de malos salarios y empleos precarios. Cuando yo leía que Walmart tiene una rotación del 58%, que significa que cada año cambie el 58% de sus cientos de miles de empleados, a mí me costaba entenderlo. Hace 3 años Walmart le dijo a los mercados, como cotiza, tiene que decirlo, le dijo a los mercados que había tomado la decisión de aumentar de forma unilateral los salarios de forma plana, digamos, e unilateral, elevar los salarios bajos de sus trabajadores. Y cuando tomas una decisión y eres empresa cotizada, has de explicárselo al mercado. Y vi a ver cómo lo argumentaba. Y Walmart decía a los mercados, decía lo siguiente, que lo decía de otra forma, yo soy un poco grosero al decirlo, que había llegado a la conclusión que esa elevada rotación, el empleo temporal, le estaba penalizando de una forma tremenda en la productividad, porque le obligaba a gastar mucho en la formación, aunque fuese mínima, de cada año de ese 58% nuevo de trabajadores, y que además esa productividad era muy baja, y que por lo tanto había decidido mejorar los sueldos y los empleos para mejorar su productividad y su rendimiento. Si tuviese 10 minutos, les podía ir dando ejemplos de empresas conocidas que a ustedes les suenan de esta reacción que se está produciendo ahora. Pero como es individual, el aeropuerto de California llegó a la conclusión de que estaba muy castigado en los rankings en pérdidas de maletas y duración de recuperación maletas. Y decidió aumentar los salarios, no sé cómo se llaman, de los trabajadores encargados de esa área y mejorar sus empleos. Y en este momento el aeropuerto de California está en los primeros lugares en eficiencia en lo que es el movimiento de maletas, ¿no? Le preguntaba a un empresario español, para no poner las empresas en las que estoy yo, oye, dice, ¿pero tú crees que nos va bien esto de tanta temporalidad? Y él me decía, no, tenemos que acabar. No doy el nombre, pero es conocido. Entonces, ¿por qué lo usamos? Y un día se lo pregunté al consejero delegado de una de las empresas en la que estoy. Dice, oye, ¿por qué tenemos en general? Nosotros no, somos buenos, pero ¿por qué hay tantos empleos temporales? Y él me dio una explicación que probablemente está en ese artículo que Pilar menciona, una explicación que los sindicatos me invitaron después y me la contestaron, pero no con mucho énfasis. Me decía lo siguiente, mira, Antón, lo tenemos claro, es un problema de reputación empresarial. Dice, yo sé que en algún momento voy a tener que hacer un ajuste, ya sea por evolución de mercado, por evolución tecnológica, voy a tener que hacer un ajuste. Dice, y yo sé que si lo hago sobre los trabajadores fijos, me van a montar un lío los trabajadores, me van a montar un lío los medios de comunicación de la ciudad donde tengo las... No miro para ti, pero ahora lo miro como presentadora de esta mesa, no como persona perteneciente a un medio de comunicación. Dice, yo sé que me van... Dice, y yo he comprobado que si hago el ajuste por la vía de los temporales, los sindicatos no se me enfadan, más calla un poquito. Los medios de comunicación y de la sociedad no se me alteran, nadie se me altera. Y hasta los mismos trabajadores que se van, dice, ya tenían incorporado la idea de que en algún momento se iría. Dice, por lo tanto, yo tengo un volumen mayor del que en términos de eficiencia sería el adecuado por un problema de reputación en el supuesto de que tenga que hacer. Dice, pero mire, sabemos perfectamente que trabajadores mal empleados y mal pagados no pueden ser muy productivos, porque si trabajadores mal pagados y mal empleados fuesen muy productivos, esto sería un descubrimiento que me llevaría para el Nobel, ¿no? Es imposible, es imposible. ¿Que esto haya que hacerlo de forma paulatina? Probablemente sí, pero que hemos de reducir ese tipo de
de empleo es que es hasta, no ya por cuestiones morales, ¿no?, que son importantes, es por cuestiones de eficiencia. Vamos con las dos últimas preguntas. Ha mencionado el populismo en diferentes puntos de su intervención y alguien de los presentes aquí en la sala nos dice: ¿un indignado que votó por Podemos puede votar a Vox? Es decir, ¿ese voto tiene ideología o es solo hartazgo? Es la pregunta que yo es la pregunta, como buen gallego, es la pregunta que yo le haría. Como respuesta es la pregunta que yo le haría al que hizo la pregunta, ¿no? Pero sí, ¿por qué no? Es que yo no creo, les he dicho antes al principio de todo, ¿no?, que están apareciendo explicaciones de por qué la gente... Yo distingo, como buen economista, déjenme ser así un poco fatuo, poco humilde, ¿no? Me decía mi maestro Fabián Estapé, me decía: vete cuidado en la vida con la humildad, porque con la humildad pasa lo mismo como con ciertas monedas, están sobrevaloradas. Por lo tanto, voy a ser poco humilde. ¿Y qué pregunta era? Sí, Podemos. Les decía, poco humilde, porque les decía, está apareciendo ya. Caray, no, como economista, cuando analizo una cosa, veo el lado de la oferta y el lado de la demanda. Y tengo una tendencia a fijarme más en la demanda, en los consumidores, que en la oferta. Mi idea es que cuando en un mercado hay un segmento de consumidores que tienen una cierta demanda, una demanda de algo, de lo que sea, de irse a las Seychelles, ¿no?, tarde o temprano aparecerá alguien en la oferta que tienda a dar satisfacción a esa demanda. Mi idea, por lo tanto, acerca del populismo es hacer una distinción entre lo que es el sentimiento populista de una política popular de la gente y lo que es la oferta política partidista. Hago esta separación. Dicho esto, yo, una persona que haya votado a Vox, dice que antes votara a Podemos y ahora vote a Vox por indignación, dice, por hartazgo. ¿cómo lo explico yo? Que esa persona probablemente no responde a que tenga un ADN autoritario, fascista, se comienza a decir ahora, que lo tenía oculto. No. Esa persona estaba pensando que un partido progresista de izquierdas podría ser capaz de darle una respuesta a la demanda que tiene él, ¿no? Y en la medida en que ha ido viendo que eso no es así y que aparece una oferta que no existía hasta ahora, dice: yo voy a utilizar, déjeme decirlo así, estratégicamente mi voto. No es que yo sea fascista, pero yo quiero hacerme visible, yo quiero hacer que mis demandas, que mi situación sea contemplada también por el sistema político democrático. ¿Y qué mecanismo tengo? O ponerme un chaleco amarillo y salir a la calle, o coger mi voto y utilizarlo de forma estratégica, dándoselo a alguien que lo que hace es que yo me hago visible, cosa que hasta ahora, votando, siguiendo con la pregunta, a Podemos, no estaba siendo visible en mis demandas. ¿Me ve? No lo veo como un giro fascista, autoritario de los votantes de un país. Otra cosa es que los líderes que puedan aprovechar mejor ese mal humor y ese cambio, sí tengan talante de tipo autoritario o, como decía antes, iliberal. Pero esta no era la pregunta que se me hacía. Ha utilizado la palabra estratégicamente. Aquí en Cantabria la estamos escuchando mucho últimamente también. Y con esta pregunta terminamos. La COE acaba de presentar su plan estratégico. El Gobierno ha anunciado que tendrá el suyo en febrero. En medio se van a mantener diferentes reuniones entre distintas instituciones. ¿Cree que es mejor sumar e ir todos en una misma línea o aglutinar diferentes posturas cuando se trata de este tipo de documentación estratégica para toda una comunidad? Déjeme acabar así. Yo defiendo mi contrato social, que de alguna manera es sumar, ¿no? No es hacer trincheras, porque aglutinar me daba la impresión que la palabra la estaba utilizando en el sentido de hacer trincheras, ¿no?, de un lado y otro. Dice, pues las estamos haciendo en Cataluña, las estamos haciendo en el Reino Unido, las estamos haciendo en Estados Unidos. El mundo está hecho unos zorros.
está hecho unos zorros. Y o lo gestionamos bien, insisto, y somos capaces de poner el empleo, la desigualdad en el centro de nuestras políticas y volvemos a reconstruir o construir un nuevo pegamento, o creo que lo que vamos a ver es la estrategia de aglutinación que decía usted, Pilar, pero por la vía de irnos cada uno hacia nuestras trincheras hasta que nos demos cuenta que ninguno podremos ganar. Y normalmente cuando nos damos cuenta, después de una larga batalla, a veces con sangre, cuando nos damos cuenta que ninguno por la vía de la fuerza no somos capaces de ganar, en ese momento es cuando nos ponemos a ser más racionales. Pero espero que no tengamos que llegar a ese punto y que sepamos serlo ya desde hoy. Bueno, creo que no nos vamos a ir a las barreras, nos vamos a ir sencillamente a seguir trabajar con el resto de la jornada laboral. Muchas gracias, señor ustedes. Costas. Tendremos que volver a invitarle para que acabe con todas las ideas que se le han quedado en el tintero. Han surgido muchas preguntas, además. Muchas gracias a todos ustedes, también a nuestros patrocinadores, al Gobierno de Cantabria, Sodercan, Liberbank, a Gullón y a Viesgo, al Hotel Bahía, por supuesto, por hacer siempre estas jornadas tan agradables. Y a ustedes por participar, por seguir acudiendo a esta llamada, por dar forma a este espacio de debate y de intercambio de ideas. Nos vamos, terminamos el año, descansamos un poquito, pero les digo que vamos a volver con energía. El 16 de enero estará en este foro Miguel Ángel Revilla. Hasta entonces, descansen y disfruten de las fiestas. Gracias y felices fiestas. Muchas gracias.